Buenos días a todos, bienvenidos a la solución de un práctico más de contabilidad elemental para los que están en carrera de contador y de introducción a la contabilidad para quienes están en la carrera de la licenciatura en administración bajo modalidad remota. Este práctico 10 habla sobre la imputación y registración de ingresos y egresos en base de vengada. Si vamos al planteo del práctico, nos dice que a continuación se anuncian una serie de hechos económicos realizados por Maus S.r.l., empresa de compra-venta de insumos informáticos. Se pide determinar los ingresos realizados, los costos y gastos incurridos y proceder a identificar la variación patrimonial, como ya venimos haciendo, registrar en el libro diario y mayorizar. A los fines de la mayorización, les aportan dos datos. Uno es el saldo inicial de caja de 10.000 pesos y de banco ICBC de 150.000. Vamos a ir al caso número 1. En el caso número 1 nos dice que el 25 de marzo de 2020 se contrata un seguro contra incendios con vigencia desde las 0 horas del día siguiente por un periodo de 45 días. Según lo estipulado en la prima, el total de la misma es de 14.520, IVA incluido, y el pago se hace con cheque corriente del banco ICBC. Se pide registrar todas las operaciones que correspondan durante la vigencia del seguro. Entonces, lo que vamos a hacer es ir tomando datos de las fechas. Como vamos a devengar, recuerden que lo que estamos haciendo en este caso es pagando un gasto que no lo vamos a consumir en su totalidad al momento de la compra, sino que al tener una vigencia de 45 días, vamos a ir devengando ese gasto a medida que vaya transcurriendo el tiempo de la operación. En este caso nos dice que el contrato se firmó el día 25 de marzo y la vigencia comienza a operar a partir del día siguiente por una duración de 45 días. ¿Cómo llegamos a que el final del contrato es el día 9 de mayo? Recuerden, siempre es conveniente ir haciendo cortes a fin de mes, así vamos a ir haciendo los devengamientos también. Entonces, si vemos el primer cierre de mes que vamos a tener va a ser el día 31 de marzo. Restamos el 31 menos la fecha de contrato, que es el día 25, y nos da que el primer devengamiento que vamos a hacer, ya lo vamos a ver cuando avancemos, va a ser a los 6 días. Después vamos a considerar el mes de abril, con sus 30 días, vamos a hacer un nuevo devengamiento el día 30 de abril, con eso ya vamos a estar en 36 días, y a eso le vamos a adicionar los 9 días restantes para llegar a los 45 días que nos estipula la vigencia de este contrato. Entonces, algo importante a considerar aquí es la vigencia del contrato. Si la vigencia del contrato es a partir del día siguiente, es la operatoria que les acabo de mencionar. Restamos el cierre de mes con la fecha de contrato y obtenemos el primer periodo. Ahora, si la vigencia del contrato se diera a partir del mismo día, nosotros en el primer devengamiento vamos a tener que adicionar el día 25. Entonces, en vez de devengar 6 días que surgen de la diferencia entre 31 y 25, vamos a adicionarle un día más porque contamos también el mismo día en que estamos contratando. ¿Sí? Entonces, si vemos la operatoria, la vigencia al ser al día siguiente, el primer devengamiento, 6 días, 31 menos 25. Si fuera a partir del mismo día la vigencia, o sea, el mismo día de contratación, a esos 6 días le adicionamos 1. Y el resto del tiempo seguimos de igual manera. 30 días para abril y el final del contrato, en vez de ser el día 9 de mayo, sería el 8 de mayo en este caso. ¿Sí? Bueno, si seguimos, tenemos que considerar que todas las empresas, compañías de seguros, son responsables inscriptos. Esto es algo que fija la ley. Entonces, al ser Maus S.r.l. responsable inscripto, la documentación que va a aparecer es una factura A. Algo muy importante en este tipo de operaciones y que quizás no han tenido como dato anterior, ¿sí? O como documentación respaldatoria anterior, es la póliza del seguro.
Es muy importante la póliza de seguro porque es el contrato que se firma entre la compañía aseguradora y la empresa que está contratando el servicio. En este contrato van a estar estipuladas todas las condiciones del seguro, cuál va a ser la cobertura, estos datos de fechas de inicio, de vigencia y todo lo demás, el monto y obviamente la duración que va a tener, ¿sí? Y en qué casos va a aplicar o en qué casos nos van a pagar, ¿sí? Por eso es fundamental esta documentación. Ustedes, como siempre, pónganse en el rol del contador y va a ser una información fundamental a la hora de hacer la registración contable. Y un documento de respaldo para ustedes en el futuro. Entonces, tomamos la factura. Fíjense que en la información nos dice que el total de la factura es de 14.520 con IVA incluido. A eso dividimos por 1.21 y obtenemos el precio neto grabado. Por diferencia calculamos el IVA, que en este caso es 21%, 2.520. Y si se fijan, el pago, la empresa lo hace con un cheque y por ende obtiene un recibo a cambio por esa operatoria. En este caso, y ya para ir mirando lo que va a ser la variación patrimonial de esta operación, ¿qué estamos contratando? Una póliza de seguros. De vuelta, es un gasto que no vamos a consumir en el momento de la compra, sino que va a durar, en este caso, por 45 días. Entra dentro de lo que llamamos los gastos pagados por adelantado. Estos gastos pagados por adelantado van a estar dentro del activo y específicamente en el rubro otros créditos. Entonces, si miramos la factura, 12.000 pesos de esta operación corresponden a este seguro pagado por adelantado dentro del activo rubro otros créditos. Por otro lado, vamos a tener también impacto en otros créditos por el IVA crédito fiscal que se genera de la operación por 2.520 pesos. Y vamos a tener una disminución del activo en este caso porque estamos haciendo un pago con cheque a través del banco ICBC. O sea, vamos a tener una disminución en el saldo de nuestra cuenta corriente. Entonces, dos aumentos de activo versus una disminución de activo, la variación patrimonial que tenemos es una variación patrimonial permutativa del elemento activo. Si vamos al asiento, fecha de la operación 25 de marzo, devengamos seguros, mejor dicho, registramos seguros pagados por adelantado por 12.000, debitándose el IVA crédito fiscal de los 2.520 a Banco ICBC, cuenta corriente por los 14.520 pesos del total de la operación. A continuación, lo que vamos a hacer es justamente ir haciendo los devengamientos respectivos. Para calcular los devengamientos respectivos, es importante tener en cuenta los días que transcurrieron hasta el cierre de mes. Decíamos recién, del 31 de mayo, o mejor dicho, del 25 al 31, han transcurrido 6 días. Esos 6 días, para determinar cuál es el monto que me corresponde devengar, debo tomar el precio neto grabado de la operación, ¿sí? No se les ocurra devengar el IVA no se devenga, ¿sí? Entonces, tomamos el precio neto grabado, que en este caso son los 12.000 pesos, lo dividimos por los días de vigencia totales del seguro, que son 45, y a eso lo multiplicamos por los 6 días que transcurrieron. Si hacemos esa operatoria, desde ya estamos hablando de una variación modificativa simple negativa, en el sentido de que vamos a estar reconociendo la pérdida por el seguro, eso va a impactar en el patrimonio neto, y vamos a estar disminuyendo nuestro activo porque va a disminuir ese otro crédito que teníamos por los seguros pagados por adelantado. Entonces decíamos, el monto que va a salir de hacer esta operatoria, 12.000 dividido 45 por los 6 días, son los 1.600 pesos que devengamos en esta primera instancia. ¿Qué cuenta utilizamos? Seguros perdidos para reflejar la pérdida y seguros pagados por adelantado por la disminución del rubro otros créditos. Esta operatoria, como ya vimos, se realiza a fin de mes. Entonces, ya tenemos el primer devengamiento realizado.
volvemos a calcular la cantidad de días, en este caso 30 días transcurridos por el mes de abril. De nuevo hacemos regla de 3 simple, tomamos los 12.000 pesos, lo dividimos en 45, lo multiplicamos por 30, eso nos va a dar 8.000. La variación nuevamente va a ser modificativa simple negativa, en el sentido que vamos a reconocer la pérdida y vamos a disminuir el gasto pagado por adelantado, teniendo el asiento resultante al cierre del mes de abril de seguros perdidos por 8.000 a seguros pagados por adelantado por el mismo importe. Hasta aquí vamos 36 días, entonces nos queda un devengamiento más que vamos a realizar en el mes de mayo, como habíamos visto. En este caso son 9 días, volvemos a hacer esta regla de 3 simple, multiplicamos por los 9 días y de nuevo va a ser una variación modificativa simple negativa, el asiento es exactamente igual. Y en este caso, bueno, siempre es importante hacer el control de que estamos llegando a los 45 días de la operación, ¿sí? Entonces, de nuevo variación modificativa simple negativa y el monto que nos queda son los 2.400 pesos que registramos el día 9 de mayo. También, si sumamos los 1.600 más los 8.000 más los 2.400, podemos verificar que nos da los 12.000 pesos de la operatoria de seguro o del contrato de la póliza inicial que hicimos. Con esto cerramos este ejercicio. Vamos a pasar al ejercicio siguiente, al caso número 2. El caso número 2 nos dice que el 2 de abril de 2020 se firma el contrato de alquiler por un estacionamiento donde se resguardará el vehículo utilitario de Maus SRL ubicado en zona centro. El contrato tiene una duración de 3 años y el alquiler mensual se fija en la suma de 5.000 pesos. En la fecha, Maus abona con un cheque de Banco ICBC por un total de 15.000 que incluye los alquileres de abril y mayo y 5.000 en concepto de depósito en garantía. Abona en efectivo 1.800 por sellado y 5.000 en concepto de comisión de la inmobiliaria responsable inscripta que intervino en la operación. Según contrato, el alquiler debe ser abonado por mes adelantado del 1 al 10 y se pide registrar todas las operaciones correspondientes entre el 2 de abril al 31 de julio de 2020, teniendo en cuenta que se efectuó un solo pago el 8 de julio de 2020 con cheque corriente de Banco ICBC por 7.500 pesos. Entonces, importante aquí, siempre tenemos que mirar que en un contrato de alquiler van a existir dos partes. Por un lado, el locador y por otro lado, el locatario. El locador es justamente quien es propietario de la vivienda y el locatario asume el rol de inquilino, ¿sí? Es el que va a hacer el uso de esta propiedad y se va a ver beneficiado por el uso de esta propiedad. Todos los contratos de alquiler, sobre todo, en este caso, los contratos de alquiler de vivienda, se estipula que el pago se tiene que hacer por fecha adelantada. En este caso, si miramos, la empresa Maus SRL está asumiendo el rol de locataria. Está alquilándole a alguien que tiene esta propiedad en el centro un estacionamiento para resguardar su vehículo utilitario. Vehículo utilitario, recuerden, camioneta, furgoneta, algo que sirva para el transporte de la mercadería que la empresa vende. ¿Sí? ¿Por qué menciono esto? Porque lo que estamos contratando es para nuestra actividad principal. Entonces, vamos a tomar o vamos a ir sacando los datos que son de valor para esta operación. Así como en el caso de los seguros teníamos la póliza de seguros que fijaba las reglas entre las partes, aquí vamos a tener un contrato de alquiler o un contrato de locación. Este contrato de alquiler va a fijar justamente la suma mensual que vamos a pagar o vamos a abonar en concepto de este alquiler y el depósito en garantía que nos solicitan para realizarlo. La duración del contrato, en este caso 36 meses, y aquí también, si quieren como apunte de cálculo auxiliar, agregan esto de que son 2 meses de anticipo para tener la referencia de cuál va a ser el monto a considerar. Algo importante aquí, una vez que ya estipulamos el alquiler y el caso del depósito en garantía, ¿sí? Es tener en cuenta el tema de los gastos.
¿Qué tenemos de gastos aquí? Por un lado, 1.800 pesos de sellado, 5.000 en concepto de comisión de inmobiliaria, que interviene en la operación y me dice que la inmobiliaria es responsable en cripto. O sea, esto, como nosotros somos responsables en cripto, vamos a tomar que los 5.000 pesos son el precio neto grabado de la operación y esta operación desde ya va a incluir IVA. ¿Sí? ¿Qué es importante mirar de los gastos? ¿Quién se hace cargo de pagarlo? Si se fijan acá dice abona. En este caso es Mouse SRL la que se hace cargo de afrontar. Va a haber situaciones en donde no va a ser el inquilino, como en este caso el que lo abone, sino puede llegar a ser el locador. Y también hay situaciones en donde pueden repartirse los gastos en proporciones iguales, por ejemplo. Los casos son infinitos en el sentido que van a estar definidos por el contrato que firmen entre las partes. Entonces, mucha atención a quién se hace cargo de abonar, porque en función a eso tendremos que registrarlo o no en nuestra contabilidad. En este caso, sí nos corresponde porque es Mouse SRL como inquilina la que se hace cargo de abonar. Si seguimos entonces, vamos a tener un comprobante de sellos, el sellado del contrato de alquiler se hace en la Dirección Provincial de Rentas, o sea, vamos ahí, nos dan un comprobante, sellan el contrato y por otro lado, la inmobiliaria nos va a hacer una factura A, ¿sí? Por los 5.000 pesos, precio neto grabado, IVA de 1.050 y un total de 6.050. Por la operatoria del alquiler, si se fijan, se pagó con cheque, ¿sí? Según nos informa. Entonces vamos a tener el recibo del alquiler de el depósito en garantía y el cheque por 15.000 pesos, mientras que lo que es el sellado quedó en el comprobante y por la inmobiliaria esto se abona en efectivo por 6.050 pesos y nos dan un recibo por esa operación. Entonces, ¿qué vamos a mirar ahora? Vamos a tener en consideración la variación patrimonial. ¿Qué tiene esta variación patrimonial en particular? Así como en los seguros, aquí estamos pagando un gasto por adelantado. O sea, estamos pagando el día 2 de abril algo que vamos a usar por 2 meses. Entonces tenemos que considerar ese gasto como un gasto pagado por adelantado y ubicarlo, como el caso de los seguros, también en el rubro de los otros créditos. ¿Sí? En este caso, la cuenta que vamos a usar, ya lo vamos a ver cuando hagamos el asiento, va a ser alquileres pagados por adelantado. ¿Cuánto es el monto de estos alquileres pagados por adelantado? 10.000 pesos, ¿sí? Los 2 meses de anticipo que se da. Eso va a generar un aumento en el activo, rubro otros créditos. El activo también va a aumentar por el depósito en garantía. El depósito en garantía, recuerden, es un monto que paga el inquilino al propietario en concepto de garantía en el caso de que hubiera alguna falla en el alquiler, ¿sí? O que tuviéramos, ¿sí? Lo que se suele hacer también o se pacta es al final del contrato, como hay que devolver la propiedad en las mismas condiciones en las que fue alquilada, ¿sí? Lo que se hace es usar el monto de este depósito en garantía para hacer las refacciones que son necesarias. En el caso que ese depósito no se use, esto que va a estar dentro de otros créditos para la compañía que está alquilando, ¿sí? Se va a devolver, o sea, el locador va a hacer la devolución al locatario de este monto en el caso de que no se use para refacciones o no sea necesario utilizarlo por la falta de pago de algún alquiler. Entonces, ¿dónde va a ir este depósito de garantía? También en otros créditos. Si no se utiliza, se lo devolverán, ¿sí? Y si se utiliza, se compensará contra algún gasto. Por lo pronto, otros créditos. Entonces, aumento del activo, rubro otros créditos por los alquileres pagados por adelantado. Aumento del activo por el derecho que tenemos por este depósito en garantía que hicimos. Por otro lado, fíjense, y yendo y mirando los comprobantes, vamos a tener un aumento en la pérdida en este caso, ¿sí? Y una disminución de patrimonio neto respectiva por este gasto de sellado que estamos haciendo
por los 1.800 pesos. También vamos a tener una disminución del patrimonio neto por el gasto de la comisión inmobiliaria de los 5.000 pesos, ¿sí? Y el IVA crédito fiscal, un aumento del activo. Entonces ya tenemos 3 aumentos del activo, 2 disminuciones de patrimonio neto. Y por último, vamos a tener, si se fijan, dentro del activo también, la disminución del rubro caja y bancos por el pago con el cheque, ¿sí? Disminuirá la cuenta del banco y el pago por la caja. Aumentos de activo, disminución de activo, un pasivo que se mantiene constante y un patrimonio neto que disminuye por los dos gastos que mencionamos. La variación patrimonial resultante es una variación modificativa mixta negativa, ¿sí? Dos rubros de activo que generan la pérdida que se ocasiona o la modificación que se ocasiona en el patrimonio neto. Con esto, y ya con lo que hemos enunciado también, estamos en condiciones de registrar el asiento contable. El asiento contable nos va a decir que el día 2 de abril de 2020 tenemos alquileres pagados por adelantado por 10.000 pesos que debitamos, un depósito en garantía por 5.000 pesos, el impuesto de sellos, ¿sí? Cuenta de pérdidas por 1.800 pesos, comisión inmobiliaria por 5.000 pesos, cuenta de pérdida, el IVA crédito fiscal de la comisión por 1.050 y hacemos Banco ICBC por los 15.000 y a Caja por los 7.850 por la salida de dinero en efectivo referida al pago del sellado y de la comisión inmobiliaria. Entonces, con esto ya estamos en condiciones de hacer los devengamientos. Algo importante en los devengamientos, a diferencia del seguro, que acá no vamos a contar los días, ¿sí? Por lo menos en lo que a la materia de contabilidad elemental se refiere, ¿sí? Vamos a devengar mes completo. ¿Cuándo se va a dar el primer devengamiento? Si la operación se hizo al 2 de abril, el primer devengamiento lo vamos a tener el día 30 de abril. ¿Qué vamos a tener como documentación respaldatoria? Papeles de trabajo. ¿Qué vamos a tener en la variación patrimonial? Vamos a tener el reconocimiento de la pérdida por los alquileres, por 5.000 pesos, y la disminución del crédito que teníamos a favor por los alquileres pagados por adelantado, por los 5.000 pesos. Una disminución de patrimonio neto, una disminución de activo. ¿Qué variación tenemos? Modificativa, pues se modifica el patrimonio, y en este caso por un solo rubro del patrimonio neto, el rubro de otros créditos. Entonces, variación modificativa simple, negativa. Y el asiento al 30 de abril va a ser alquileres perdidos por 5.000 a alquileres pagados por adelantado por 5.000 pesos. El próximo devengamiento lo vamos a hacer a cierre del mes siguiente, en este caso el 31 de mayo. De vuelta, papeles de trabajo. La variación va a ser exactamente la misma. Fíjense que habíamos pagado 2 meses por adelantado, entonces acá estaríamos devengando el segundo mes. Vamos a reconocer la pérdida dentro del patrimonio neto como alquiler perdido, ¿sí? Y vamos, o esa pérdida va a estar compensada, ¿sí? Con una disminución de los otros créditos dentro de los alquileres pagados por adelantado. Eso de nuevo nos va a dar una variación patrimonial modificativa simple negativa. El asiento, como les decía, al 31 de mayo es exactamente el mismo y por el monto del alquiler que habíamos pactado de los 5.000 pesos. Seguimos. El próximo devengamiento se va a generar al 30 de junio. Si se fijan en la operación, o en los datos que nos da, mejor dicho, del enunciado, nos dice que recién se efectúa un pago el día 8 de julio. O sea que todo el mes de junio, Maus SRL no realizó ningún pago al propietario de este inmueble. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? No podemos usar alquileres pagados por adelantado porque ya lo hemos agotado. Lo que va a pasar es que vamos a reconocer una deuda que se va a generar para Maus SRL a favor del propietario, en este caso, de la cochera, ¿sí? Entonces, vamos a tener que otra vez en papeles de trabajo lo hacemos constar, ¿sí? Nuestro papel de trabajo es contador,
vamos a tener un aumento del pasivo, ¿sí?, en carácter de deuda, y en este caso de deuda comercial, porque si se fijan, este vehículo utilitario lo utilizamos para nuestra actividad principal, ¿sí? Vamos a tener un aumento de esa deuda y como contraprestación en el patrimonio neto, una disminución del patrimonio neto en consecuencia por la pérdida que estamos reconociendo por el uso que le hemos dado a este alquiler o a esta propiedad. ¿Sí? Entonces, de nuevo, disminución del patrimonio neto compensado con un aumento del pasivo. De vuelta, la variación sigue siendo modificativa simple negativa. Fecha de la operación, 30 de junio. Registramos alquileres perdidos por 5.000 pesos y el reconocimiento de la pérdida. Y en este caso utilizamos la cuenta alquileres a pagar, otra vez cuenta del rubro deudas comerciales, al tratarse de algo relacionado con la actividad principal, por 5.000 pesos en el haber. Seguimos. Aquí, antes del devengamiento, el día 31 de julio, que sería el próximo, que es hasta donde nos piden registrar, mucha atención a eso también, porque no se van a poner a registrar los 36 meses del contrato, y más si hablamos o estamos en un parcial, por ejemplo, ¿sí? Ustedes tienen que devengar hasta el mes que el ejercicio les pide, ¿sí? En este caso, antes de hacer el devengamiento el 31 de julio, necesitamos considerar lo que sucedió el día 8 de julio. Y el día 8 de julio, si se fijan, hicieron un pago de 7.500. ¿Qué va a contemplar este pago de 7.500? Por un lado, va a estar cubriendo el alquiler del mes de junio, ¿sí? Los 5.000 pesos que no habíamos abonado, los estamos abonando ahora. Y a cuenta de julio, o sea, como un alquiler pagado por adelantado, los 2.500 pesos adicionales que llegan a la suma de 7.500. Esta operación, si se fijan, nos dice que se hizo con un cheque corriente del banco ICBC por 7.500 pesos. Eso también está en la documentación de respaldo. Y vamos a tener un recibo también por la recepción de este cheque. ¿Qué variación patrimonial vamos a tener aquí? Si vamos al activo, va a aparecer de nuevo alquileres pagados por adelantado. Va a subir el activo por el reconocimiento de este crédito. Vamos a tener la disminución del pasivo porque vamos a estar cancelando estos 5.000 pesos que debíamos. Entonces, va a disminuir el pasivo, cuenta alquileres a pagar. Y por otro lado, vamos a tener una disminución del activo por la salida del cheque este que estamos abonando por los 7.500 pesos. ¿Sí? Aumento y disminución de activo, disminución de pasivo, patrimonio neto constante. La variación patrimonial que tenemos es una permutativa intersectorial. Si vamos al registro del asiento, decíamos alquileres a pagar, la cancelación del pasivo, alquileres pagados por adelantado, el reconocimiento del crédito por los 2.500, a Banco ICBC por 7.500 por el pago, en este caso, con cheque. ¿Qué nos queda hacer? Hacer el último devengamiento al 31 de julio. ¿Qué nos va a pasar el 31 de julio? Fíjense que vamos a reconocer los alquileres perdidos del mes de julio, por un lado, a nivel patrimonial, o de patrimonio neto, mejor dicho, y por otro lado, vamos a cancelar estos alquileres pagados por adelantado que hemos hecho. No hemos hecho la totalidad, hemos pagado solamente julio, ¿sí? Si se fijan, una parte, 2.500, nos quedan los otros 2.500, entonces vamos a cancelar ese crédito y vamos a hacer un reconocimiento de una nueva deuda por 2.500, que es el saldo que nos falta completar al 31 de julio. Repasando entonces, aumento del pasivo, o si empezamos por el activo, una disminución del activo por este uso que hicimos, ¿sí?, del crédito que teníamos. Ya pasó el tiempo, entonces damos de baja a ese activo, ¿sí? A nivel de pasivo, lo que estamos haciendo es
reconocer una nueva deuda, en este caso por los 2.500 pesos, y el patrimonio neto se va a ver afectado con una disminución de los 5.000 pesos del gasto de alquiler respectivo. Papeles de trabajo nuevamente, todo esto que comentamos, y la variación, se modifica el activo, se modifica el pasivo, ¿sí? Y eso genera una modificación en el patrimonio neto. En este caso, una disminución de ese patrimonio neto por la combinación esta que mencionábamos de activo y pasivo, por ende, una variación patrimonial modificativa mixta negativa. Al 31 de julio del 2020 registramos los alquileres perdidos por los 5.000 pesos, a alquileres pagados por adelantado por los 2.500 pesos que habíamos hecho en el mes anterior, y los alquileres a pagar que nos quedan pendientes como una deuda por los 2.500 pesos. Hasta aquí llegamos con el ejercicio 2, con el caso 2, y en el próximo video vamos a ver el ejercicio o los ejercicios siguientes.